Tenemos otro tema muy interesante y un invitado muy importante, que es José Manuel Salazar Xirinacs, que nos viene a hablar sobre el futuro de la producción y del trabajo en América Latina. José Manuel Salazar Xirinacs obtuvo el grado de bachiller en Economía en la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Desarrollo Económico y un doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Se desempeñó como director de la Unidad de Comercio de la Organización de los Estados Americanos en Washington y junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esta unidad funcionó como Secretaría Técnica de las Negociaciones para crear el Área de Libre Comercio de las Américas y ofreció asistencia técnica en materia de comercio y competitividad a los países de las Américas. Ingresó a la OIT en el 2005 como director ejecutivo del sector empleo en Ginebra, Suiza, con responsabilidad sobre el trabajo de la organización a nivel mundial en el tema de la promoción del empleo. Asumió también el cargo de director general asistente para políticas. En el ambiente académico es autor de numerosos artículos sobre desarrollo, comercio, integración económica, competitividad y empleo y ha editado varios libros, algunos de estos: Towards Free Trade in the Americas, la promoción de empresas sostenibles y Trade and Employment, From Myths to Facts. Ha impartido cursos en las universidades de Costa Rica, en la de Heredia, Cambridge en Inglaterra y Georgetown en Washington, D.C. Es el actual director regional para América Latina de la Organización Internacional del Trabajo. Así que le damos un aplauso a José Manuel Salazar Xirinacs. Un placer. Gracias. El espacio es suyo. Muy buenas tardes. Presidente Fox, muchísimas gracias, un honor estar por aquí, un gran gusto saludar también a mis expresidentes Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, y estamos con Geraldina González, la directora de la oficina de OIT en México. Bueno, he sido invitado para hablar un poco del futuro del trabajo, pero también le agregué futuro a la producción, porque son dos caras de la misma medalla. El mundo del trabajo es el mundo de la producción y el mundo de la producción es el mundo del trabajo. No puede haber uno mejor sin que mejore el otro, y creo que eso es uno de los principales mensajes tal vez de lo que voy a decir ahora. Tenemos una gran conversación, se está dando en el mundo sobre el futuro del trabajo, y es importante entonces reconocer que ese mundo del trabajo, como hemos escuchado en las charlas anteriores, está siendo globalizado, urbanizado, que son tendencias que ya venían del siglo XX, pero hay algunas que son siglo XXI, digitalizado, robotizado, automatizado, virtualizado, descarbonizado, etc. Es decir, está siendo radicalmente transformado. Uno podría hablar extensamente de cada uno de estos temas, pero una forma de sintetizar es estos 4 o 5 factores de cambio: demográficos y de población, tecnológicos, de desarrollo productivo y temas de nuevos modelos empresariales y formas de contratación. Y hay un quinto elemento que es precisamente la parte política o de diálogo social, en el sentido de que ninguna de estas tendencias, tal vez la demográfica es la más determinista, lo más clara, pero en realidad el futuro del trabajo va a depender, y ya se dijo esta mañana, de cómo reaccionen las sociedades, de la capacidad de ponerse de acuerdo, de crear consensos, de tener una visión, de trabajar colectivamente hacia ciertos fines, ¿no? Bueno, ese cuadrito tal vez no es la mejor representación de un diálogo social que funcione. Desgraciadamente en América Latina a veces el diálogo social es más como está ahí que como debería ser. Entonces voy a hablar un poquito de cada uno de estos elementos. En términos demográficos y de población, lo primero es hablar del envejecimiento acelerado de la población de América Latina y el Caribe. Vean esos datos, qué impresionantes. En 1950, 162 millones de personas, de los cuales 3% adultos mayores. En el 2000 había 512 millones, de los cuales 6% adultos mayores, eran 30 millones de adultos mayores de 65 años. En el 2050
estamos avanzando hacia eso. Va a haber 776 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, de los cuales 20% de adultos mayores, 155 millones de adultos mayores. Es multiplicado por un factor de 5. Es un cambio drástico, realmente radical en el envejecimiento de la población. Ahí ustedes ven los gráficos. La línea azul es de los jóvenes, que también pronto voy a hacer un comentario sobre eso, de 15 a 29 años. El bono demográfico se está reduciendo, mientras que el envejecimiento acelerado, y justo las líneas se encuentran en el año 2050. Y esto de la demografía es bastante preciso, como ciencia, digamos. De manera que eso tiene implicaciones enormes sobre la presión financiera de los sistemas de seguridad social. Ya muchos países tienen esta conversación, y si a esto se suma que la cobertura de los sistemas de seguridad social en América Latina es baja, incluyendo ese vasto segmento de economía informal que no está cubierto, pues tenemos casi un escenario de tormenta perfecta. Lo cual quiere decir que el tema de la protección social es ya, y va a ser cada vez más en las siguientes 2 décadas y de aquí al 2030 y más allá, un tema esencial para la discusión de los mercados de trabajo en América Latina. Por supuesto que tiene una cara positiva, y es que hay una oportunidad de creación de empleo por un gran crecimiento de las ocupaciones y demanda de nuevas ocupaciones en todo lo que es salud y economía del cuidado de los adultos mayores, doctores, enfermeras, fisioterapeutas, servicios hospitalarios, etc. Imagínense la cantidad de esas ocupaciones que va a ser demandada por, por muchos de nosotros que estamos aquí, que vamos ya a entrar en esa cohorte. Luego, por supuesto que el otro gran tema de mercado de trabajo es por el lado de la población joven. Ahí hay un descenso de 34% en los años 80 a 29% actualmente y a 22% en 2050. Es un descenso mucho más leve que lo que es la curva de envejecimiento de la población. Varios países de América Latina están todavía disfrutando el bono demográfico, o sea, la ventaja que es tener una población joven educándose, la más educada que han tenido en varias generaciones, pero para aprovechar el bono demográfico realmente hay que educar a los jóvenes, tienen que educarse y tienen que haber bajas tasas de desempleo juvenil. Desafortunadamente las tasas de desempleo juvenil son altas, 18% en promedio, y hay proporciones de ninis que ni estudian ni trabajan, etcétera, de manera que es muy preocupante. Y en países donde la situación del desempleo, de nini y de falta de oportunidades para los jóvenes es grande, lo que tenemos son escenarios de informalidad, desocupación, migración, incluso criminalidad. De manera que un gran reto actualmente para muchos países de América Latina en el mercado de trabajo es empleo, proveer las oportunidades de educación y de empleo que las nuevas generaciones requieren. Otro tema dentro de este factor de población es las migraciones. Acabamos de sacar hace un año este reporte en OIT, Migración Laboral en América Latina y el Caribe, que tiene una caracterización de estos 11 o 12 corredores migratorios intrarregión y hacia Estados Unidos, hacia Europa. Bueno, esto es una historia larga. Sabemos que hay grandes problemas con estas migraciones laborales. Eso es una situación muy fluida, pero el hecho es que las dinámicas migratorias y de movilidad laboral son ya y serán cada vez más elementos centrales del mundo del trabajo, que van a requerir la atención de todos los gobiernos y actores del mundo del trabajo. Y todavía hay mucha incoherencia entre el papel de los ministerios de gobernación, las cancillerías, los ministerios de trabajo. Algunos países ven esto como un tema de seguridad nacional, otros quieren poner muros, pero en realidad hay que enfocarlo desde el punto de vista de los derechos laborales. La razón por la que la gente migra es laboral, básicamente, cómo asegurar derechos, cómo dar servicios para esos migrantes y lograr incorporarlos con todos los derechos humanos y derechos laborales que se merecen. Bueno, esto es una pincelada de este primer elemento de población. Hay elementos tecnológicos y aquí ya hemos estado escuchando muchísimo durante el día toda esta nueva generación de cambios tecnológicos. Hubo un estudio de McKinsey que hizo una revisión de unas 100 tecnologías y concluyó que estas 12 son las tecnologías con más impactos, que más impactos están teniendo en el mundo de la producción, en el mundo del trabajo, bueno, en nuestras vidas en general. Ahí ustedes pueden ver la lista.
lo importante es que todas están teniendo impactos económicos y sociales masivos en los modelos de negocios, en la forma en que la humanidad trabaja, innova, vive, interactúa, estudia y se educa. Y la convergencia de alguna de ellas, y ahorita vamos a verlo, está produciendo, generando todo un nuevo paradigma productivo que comenzó en Alemania a llamarse Industria 4.0 y ahora ya es común llamarlo así. Ahora, en esta conversación o conversaciones sobre los impactos de la tecnología hay 4 grandes temas. Uno es esto precisamente, que hay un nuevo paradigma de la producción. Otro es toda esta palabra que se ha puesto de moda de disrupción, impactos que cambian totalmente modelos de negocio y ahí hay una discusión sobre si se va a crear un desempleo tecnológico o no. Aceleración en transformación de ocupaciones y tareas y por lo tanto en la demanda de competencias y el riesgo de mayor desigualdad. Veamos brevemente cada uno de estos 4 temas, muy brevemente porque creo que hoy se ha mencionado y mañana hay más sobre esto. En particular, esas tecnologías como el Internet de las Cosas, la analítica avanzada y la inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual y la robótica avanzada y la impresión 3D están convergiendo en las fábricas para crear productos inteligentes, productos que hablan con nuestro teléfono, con el fabricante, que se controlan a sí mismos, que revolucionan también la logística. Hay una logística smart totalmente. En términos de entrega, bueno, se ha hablado mucho de DHL o de Amazon entregando vía drones, pero eso es solo un ejemplo. Hay muchísimas otras formas en que la logística está cambiando. Cadenas de suministro inteligentes, justo a tiempo. Fábricas inteligentes donde ya la automatización y el Internet de las Cosas hacen que unas pocas computadoras se tenga una fábrica gigantesca prácticamente sin trabajadores o con unos pocos que nada más controlan a las computadoras que están bajo control de todo el proceso en aparatos en donde se comunican entre ellos mismos a través del Internet de las Cosas. Una tendencia a la manufactura distribuida donde muchos están hablando de un paradigma nuevo en donde desaparecen las economías de escala. Se puede ser pyme, se puede ser pequeño, pero si se es smart, si se es inteligente, se puede ser sumamente competitivo y ya no se requiere entonces la gran economía de escala con impresión 3D y demás. En algunos sectores esto es muy clave y tiene consecuencias entonces sobre los tamaños de empresa. Segundo gran tema es la aceleración en la dinámica de destrucción y creación de empleos. Este término destrucción creativa que viene de Joseph Schumpeter, un gran economista del siglo XX, y este temor al desempleo tecnológico que ya John Maynard Keynes, otro gran economista, nos citaba en uno de sus ensayos famosos, Posibilidades económicas para nuestros nietos, y nos decía: estamos siendo afectados por una nueva enfermedad de la que algunos lectores pueden no haber escuchado el nombre todavía, pero de la que escucharán mucho en los años por venir, y esto es el desempleo tecnológico. Bueno, y él tiene una serie de predicciones y elucubraciones sobre esto. Ahora está de lleno esta preocupación del desempleo tecnológico. El argumento es que esta vez es diferente, que esta es una cuarta revolución industrial con cambios exponenciales y que entonces es un proceso mucho más acelerado y que por lo tanto realmente, bueno, no sabemos qué va a pasar. Realmente la discusión sobre desempleo tecnológico, hay 2 posiciones, para ponerlo de manera simple. Perspectiva pesimista, que los cambios son exponenciales, que los sistemas productivos y las instituciones no van a ser capaces de adaptarse y están retrasados con respecto a la velocidad de los cambios. El gráfico que nos mostró Tom Friedman esta mañana, ¿no?, de una revolución tecnológica avanzando exponencialmente y unas instituciones transformándose linealmente y muy lentamente. Y hay una perspectiva más optimista de que sí va a haber sustitución, pero que hemos tenido otras revoluciones tecnológicas en el pasado, etcétera. Bueno, aquí nadie tiene la bola de cristal, vamos a ver qué sucede. Una cosa es hablar a nivel agregado, pero lo que es cierto para sectores específicos, para territorios específicos, para poblaciones específicas, sí va a haber bastante disrupción conforme todas estas aceleraciones peguen a nivel, digamos, microeconómico. Tema 3. Aceleración de la transformación de las ocupaciones. La demanda por nuevas calificaciones avanzadas aumenta y la obsolescencia de habilidades existentes se acelera. Y aquí entonces nos lleva a un tema clave, que es el reto que tienen los sistemas de educación formal y de educación profesional y la importancia de la agenda del talento humano para enfrentar esto, a nivel de empresa, a nivel de país, a nivel personal también.
El último tema en esta conversación de impactos es riesgo de mayor desigualdad, porque los trabajadores con altas calificaciones y conectados tienden a ganar y los que tienen bajas calificaciones y desconectados tienden a perder. Aquí varios economistas han descrito esto como el vaciado del medio o como se acabó el promedio. Es algo que está bastante bien documentado en países desarrollados, pero que también impacta en nuestros países y que nos lleva a reflexiones muy interesantes sobre cómo hacer para darle empleos de calidad a las clases medias y mantener la movilidad de las clases medias y también temas de equidad entre las clases medias. Un enorme tema aquí para ver. Entonces, en síntesis, revolución tecnológica y competencias laborales, dinámica de destrucción y creación de empleos, la aceleración del cambio en las habilidades, el nuevo paradigma de producción y los riesgos de mayor desigualdad, digamos, para sintetizar lo que es una conversación a veces muy compleja y que a veces confunde entre estos diferentes elementos. Algunas palabras sobre esta nueva agenda de talento humano. Se requiere un nuevo perfil de trabajador, con lo que se llama habilidades siglo XXI, y un tema, de nuevo, muy importante, el gráfico de Friedman. En la carrera entre la educación y el entrenamiento y la tecnología está permanentemente desafiando a los sistemas educativos y de formación profesional para mantenerse al día. Aquí hay una agenda enorme en los sistemas de educación, los sistemas de formación profesional. En una clasificación del Foro Económico Mundial y el Boston Consulting Group se dividen, pero hay varias de estas, los habilidades siglo XXI en conocimientos fundamentales, que son científicos, matemáticas, lectura, lo que miden las pruebas PISA, por ejemplo, de la OCDE. Hay también competencias, pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, y luego cualidades de carácter, que es cada vez lo que los empleadores están buscando más y lo que es más importante para sobrevivir, para tener buenos empleos, que son persistencia, adaptabilidad, curiosidad, iniciativa, liderazgo. La pregunta es que sabemos que los sistemas formales enseñan conocimientos fundamentales, pero ¿dónde se aprenden las competencias y las cualidades de carácter? Otra gran pregunta fundamental. Hay respuestas a esto, no hay tiempo para profundizar en eso, pero el hecho es que el operador del futuro debe tener capacidad de lidiar con máquinas inteligentes, capacidad de adaptación, observación, medición y decisión, y gran habilidad. Nos decía Tom Friedman de nuevo, esto es lifelong learning, ¿no? Aprender a lo largo de la vida, es otro paradigma. Y los mejores empleos demandan esas competencias. Dos o tres temas que son bastante bien, me parece, conocidos, pero que es importante recordarlos en la agenda de talento humano. El tema de la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación. En cobertura, la inversión pública en América Latina en promedio es alrededor de 5% del PIB. En la OCDE 5.6%. Uno podría decir, bueno, no estamos tan lejos. Pero de hecho, en parte ha habido un problema. Algunos países han puesto demasiado énfasis en el número, en la cantidad de inversión o de gasto público en educación, cuando en realidad el problema mucho es también en la calidad. Tenemos diferencias en preescolar, 66% de matrícula en comparación con 83% en OCDE. En secundaria es baja, a pesar de los avances, 74% versus 91% en OCDE, y muy baja en terciaria, 42% versus 71% en OCDE. Eso es en cobertura. Ahora, en calidad, los 8 países de América Latina y del Caribe en las pruebas PISA están en el tercio inferior de los 65 países en matemáticas, ciencia y lectura. Es una gran cosa que podamos medir eso. Hace unos años no había una medición, no había manera de hacer un benchmark, y ahora por lo menos se tiene, ¿no? Y hay otro resultado muy interesante, que los años de escolaridad explican el 28% de las diferencias en el PIB per cápita entre América Latina y el Caribe y OCDE, pero la calidad del capital humano es 60%. O sea, la agenda de calidad es realmente lo que es gran prioridad en América Latina y el Caribe. Este es un reporte que acabamos de sacar en la OIT, que tiene un diagnóstico que agrega a estos otros diagnósticos que ven ustedes allí, y somos bastante críticos también en cuanto a las brechas que hay. Y el mensaje principal aquí: tenemos que reinventar
los sistemas de formación profesional en América Latina. Hay que usar mucho más de los recursos que se recogen de los impuestos en aquellos países en donde las empresas pagan de la planilla y los trabajadores también, para que haya mucho más formación en el trabajo, formación dual, aprendizaje, apprenticeships. El tipo de esquema alemán, el tipo de esquema que varios países europeos tienen, es la manera más eficiente de usar los recursos, además de que es eficiente desde el punto de vista de que los muchachos y muchachas se entrenen con las maquinarias de última generación. O sea, con nuestros sistemas de licitación, cuando se duran 2 años tener una maquinaria en un taller, en un instituto de aprendizaje, ya para entonces la máquina está obsoleta. Ya no tiene sentido entrenar a los muchachos 2 o 3 años en esa máquina. Hay que estarlo haciendo en las empresas. El papel de la empresa como lugar de aprendizaje. Ya enfaticé ese punto, lo voy a dejar ahí porque estoy consciente del tiempo y hay un par de elementos más, de factores que señalé al principio, sobre todo de desarrollo o subdesarrollo productivo. Aquí cambiamos un poco de tema, aquí cambiamos, no de tema, pero de nivel, y me parece que esta es una discusión que ha sido menospreciada en América Latina, y estamos en OIT muy convencidos de que hay que volver a esta agenda del desarrollo productivo de una manera integral, más tal vez a la asiática, en colaboración público-privada, porque la idea de que el papel del gobierno es nada más poner las reglas del juego, los marcos regulatorios y dejar al sector privado hacer todo lo demás, bueno, eso es lo que hemos estado poniendo en práctica, ¿no? Por 20, 30 años no ha funcionado. Y tenemos estas enormes brechas de productividad en América Latina. Entonces, vean por ejemplo allá el primer gráfico. Este gráfico tiene información muy apretada desde 1961 hasta el 2013, 50 años. Esa es la tasa de crecimiento promedio de América Latina, promedio. Vean la volatilidad. Esto es lo que la CEPAL, el BID, todos los gobiernos han estado hablando de la gran volatilidad del crecimiento en América Latina. Llámese por un shock de petróleo, llámese por un shock de materia prima, llámese por una crisis política. El hecho es que América Latina, y si uno viera los gráficos a nivel de país, es todavía más radical la volatilidad del crecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a tener realmente crecimiento sostenido? Las economías asiáticas que se han transformado por crecimientos sostenidos de 5, 6, 7 o más por ciento a través de 2 o 3 décadas o más. 40 años. Bueno, no hemos logrado eso. Entonces, preguntas. Ahora que tenemos este objetivo tan importante de la Agenda 2030, de tener un crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible. Si uno pregunta, ¿ha sido inclusivo? Bueno, ¿es virtuoso ese crecimiento hacia mayor productividad o perverso hacia productividad estancada? Mucho de la inmigración rural-urbana ha sido migración hacia informalidad de baja productividad en las zonas urbanas. ¿Genera suficientes nuevas ocupaciones formales o perpetúa informalidad? ¿Avanza hacia una diversificación productiva o se perpetúa la concentración? ¿Genera mayor igualdad e inclusión o mayor desigualdad y exclusión? Estas son las características del crecimiento que debemos estar conversando. Y es una conversación que va más allá de la macroeconomía, que va más allá de la educación, que va más allá de la formación profesional. Las incluye a todas, pero es una conversación muy concreta sobre a dónde quiere un país estar en 5 o 10 años y cómo llegar ahí en términos de su perfil productivo, de su diversificación productiva. Y el crecimiento es importante. Ahora que a veces se dice, crecer mucho daña al ambiente y demás. Pero vean, en este gráfico, que es simplemente una relación aritmética, un país que crece a 9%, a 8%, duplica su crecimiento total, su producto per cápita, en menos de 20 años. Pero un país que crece a 1% dura 140 años, a 1.5% en duplicar su PIB. De manera que crecer per se es importante, no nos olvidemos de eso. Aquí está este gráfico, que a mí me gusta llamarlo el gráfico de los abriles. Este es en abril de cada año, bueno, también en octubre. El Fondo Monetario Internacional viene haciendo, hace las predicciones de crecimiento para el mundo y para América Latina. Aquí están las proyecciones de abril del 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y cada una de esas líneas es para abajo. Esto es tal vez la representación gráfica más clara de cómo hemos venido estando en una desaceleración, algunos países incluso en una contracción,
Y nosotros en OIT, que publicamos nuestro panorama laboral, no hacemos second guessing del Fondo Monetario, pero trabajamos qué significa esto para los mercados laborales en términos de tasas de desempleo, desempleo juvenil. Hablamos de que esto ha provocado una crisis en cámara lenta en los mercados laborales de América Latina. Los datos de los indicadores laborales de América Latina después de estos años de desaceleración son ahora peores que los que tuvimos en el 2008-2009. ¿Por qué? Porque esa fue una crisis súbita, rápida, que América Latina además superó bastante rápido por una serie de razones que celebramos mucho, digamos, en ese momento, pero nunca se llegó a tener este tipo de datos de desempleo. Desempleo abierto promedio de América Latina pasó de 6.6 en 2015 a 8.1 en el 2016 y esperamos que va a llegar a 8.4 este año. Estamos hablando de 25 millones de personas en desempleo abierto. Desempleo juvenil de 15 a 18% en el 2016. 10 millones de jóvenes en desempleo abierto, casi 1 de cada 5 jóvenes promedio en la región. El empleo asalariado había mejorado de manera sostenida del 2003 al 13 y ese mejoramiento se estancó y ahora ha empeorado. Y además la desaceleración ha afectado también los salarios reales, ya ahí hay que verlo un poco fino país por país. Pero hay una situación seria, crítica en los mercados laborales, producto de esa desaceleración que vimos que es como una crisis en cámara lenta. Tema de largo plazo, las realidades de la productividad. Tenemos una productividad promedio, según los datos que ustedes vean, de nuevo, promedio en América Latina, que es 50-55% de la de los Estados Unidos. Y la peor noticia es que no estamos cerrando la brecha, se está ensanchando. El único país que, según datos del BID, ha mejorado unos puntitos en converger es Chile, pero muy poco. De hecho, tampoco que la presidenta Bachelet definió el año pasado como el año de la productividad y estableció una Comisión Nacional de Productividad que dirige mi buen amigo Joe Ramos, ¿no? Y han estado trabajando eso como tema prioritario en Chile. Grandes diferencias de productividad entre sectores y regiones, la que la CEPAL por décadas ha llamado problema de la heterogeneidad estructural. La mitad del empleo, casi la mitad, 47%, es todavía informal. Y la transformación estructural no ha logrado mover suficientes cantidades de mano de obra de trabajadores de baja productividad a trabajadores de alta productividad, exportaciones todavía muy concentradas en pocos productos, en fin, temas fundamentales de desarrollo productivo. Entonces, por eso el título de la charla al principio. Hablamos de un futuro del trabajo, hay muchos temas, hablamos de tecnología, pero si no hablamos de las políticas de desarrollo productivo y cómo los sectores privados, laborales y gobiernos van a mejorar la competitividad y hacia dónde y cuáles son las apuestas productivas a futuro, estas realidades vamos a estar en 10 años, en 20 años, conversando más o menos de lo mismo. Miren aquí este gráfico de la CEPAL de 1980 a 2010, 30 años, cómo Asia ha aumentado en promedio su productividad y la productividad de América Latina estancada. Serio, muy serio problema. Entonces, la conclusión, un futuro del trabajo mejor depende de que se ejecuten políticas de desarrollo productivo. De nuevo cuño, hay maneras de hacerlo evitando temas de corrupción, temas de captura y todo lo que generalmente ha sido muy criticado, este tipo de políticas, pero hay formas de trabajar con clústeres, con cadenas productivas, etc. Y finalmente, este factor de los nuevos modelos empresariales. Aquí tenemos toda esta realidad nueva de los mercados de trabajo, de la gig economy, on demand economy, ahí están las traducciones al español, la sharing, la freelance, hay una gran cantidad de nombres, pero son realidades, ¿no? Son el capitalismo de plataformas, llaman algunos, ¿no? Los eBay, los Airbnbs, todo esto, Uber, etcétera, etcétera, hay muchísimo. Yo me tomé la molestia para ver interesante. Gig, en el argot del jazz, es un compromiso musical en el que se contratan músicos para actuaciones momentáneas. Y en realidad estos son ambientes en que las posiciones temporales son comunes y las organizaciones contratan trabajadores independientes. Aquí hay, bueno, por un lado, gran eficiencia, muy interesante, pero hay algo que va de alguna manera a plantear preguntas, es decir, que ya las ha planteado, que son existenciales para la OIT, para los gobiernos, que es cómo garantizar los derechos laborales clásicos de pensión, de derecho de salud, etcétera, para estos trabajadores independientes de la nueva economía.
una gran pregunta, no hay una respuesta clara, hay un poco de literatura y demás, pero el hecho es que este freelancing está llegando a ser el nuevo normal. Varios estudios predicen que en el 2020 entre 30 y 40% de los trabajadores norteamericanos serán contratistas independientes. Hay que ver, ¿no? O sea, hay varios estudios con diferentes números, pero ciertamente el fenómeno se nos viene y se nos viene en grande, y no es solo de países desarrollados, sino en desarrollo. Aquí está lo que llamamos formas no estándar de empleo. La relación estándar o típica de empleo era uno a tiempo completo, por tiempo indefinido, subordinada a un empleador claro, con una posición geográfica en una fábrica, en un lugar bien definido, pero esta se viene reduciendo en importancia. Cada vez más el mundo del trabajo no está caracterizado por relaciones clásicas y estándar de trabajo, sino por empleos temporales, a través de agencias, empleos a tiempo parcial. Y de nuevo, gran pregunta, ¿cómo regular y responder ante estas realidades? Y para las empresas, ¿qué estrategias para gestionar lo que muchos llaman este talento ágil, ¿no? Bueno, y para concluir, el quinto factor. Todas estas cosas, muchas se nos vienen bastante claramente, pero mucho va a depender de la capacidad de respuesta colectiva de las sociedades, de las capacidades de ver estas, analizarlo, convertirlo en acuerdos o pactos, si ustedes quieren, y visiones de gobierno con sector privado. Desafortunadamente, este gráfico, y a mí no me gusta terminar las charlas con esto, porque es un poco preocupante, pero realmente hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Y entonces tenemos calidades de la democracia afectadas por altos niveles de corrupción, de impunidad, desigualdad, de exclusión, violencia, crimen. Tenemos una política de gran polarización y alta desconfianza, con pactos sociales fracturados, con falta de espacios de diálogo social, con expectativas traicionadas de la clase media, con bajas capacidades institucionales para la política pública, etcétera, etcétera. Ustedes ven un poco por dónde va allí. Entonces, al final de cuentas, estos temas de lo que llamamos en OIT el diálogo social, el ponerse de acuerdo, la capacidad de visión de los agentes políticos, de los gobiernos, la capacidad de ponerse de acuerdo entre diferentes sectores y cómo quebrar ese círculo. ¿No? de llegar a tener confianza en los gobiernos, confianza en las políticas, permitir trabajar y avanzar. Últimamente, el futuro del trabajo y el futuro de la producción va a depender más de estos temas políticos que de los otros temas técnicos que hay que comprender, pero aquí es donde yo creo que están muchas de las barreras más elevadas. En síntesis, entonces, porque hemos recorrido mucho material y creo que voy a terminar justo a tiempo. Revisamos 5 factores de cambio: demografía y población, revisamos todas las varias revoluciones tecnológicas exponenciales, este gran tema del desarrollo productivo, que es un gran reto que hay que asumirlo. Como digo, no va a ser el mercado solo quien lo va a hacer, es una labor conjunta, es un tema de apuestas productivas, es un tema de colaboración público-privada. Y el tema de los nuevos modelos de negocios y formas de contratación asociado a este, digamos, capitalismo de plataformas que está encima. Y al final de cuentas, todo lo anterior dependerá mucho de cada sociedad, sus instituciones políticas, las visiones y capacidades de liderazgo para salir adelante. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Ha sido un honor. Hola. ¿Se escucha de acá? Bueno, la hago desde acá. La pregunta dice, freelance en Estados Unidos es el 50%. ¿El freelance en América Latina cuál es? ¿Se confundirá con los nini por los impuestos? ¿Y las pensiones? ¿Quién las cubriría? Bueno, muchas gracias. En realidad son 3 preguntas complejas, ¿no? Cada una. No tenemos datos, por lo menos no en OIT, y no creo que nadie los tenga, sobre lo que es el freelance o
magnitud de trabajadores independientes. No se recogen sistemáticamente en las estadísticas laborales, además de que es una realidad que está cambiando muy aceleradamente, ¿no?, conforme entran estas plataformas y demás, de manera que estamos, de hecho, por producir a principios del año entrante una versión para la región de un informe global que produjo la OIT hace pocos meses, que es sobre las formas atípicas o formas no estándar de empleo. Y esperemos que allí se van a poder generar algunos datos. Perdón, la última pregunta, porque bueno, había una sobre los ninis. Esto es la población de jóvenes más en riesgo, ¿no? Porque, o sea, en buena teoría, si un joven no está trabajando, debería estar educándose. Y por eso tenemos desde muy jóvenes la gran campaña en OIT para la erradicación del trabajo infantil. El ideal sería que los niños y niñas no estén en trabajo infantil, sino que estén en la escuela, pero para eso, claro, hay que tener las escuelas en primer lugar, hay que tener la infraestructura, hay que darle el ingreso alternativo a las familias para que reciban eso. Y bueno, se ha avanzado mucho en América Latina en ese sentido. Pero el tema de políticas enfocadas en los ninis es absolutamente crucial. Mucho de las maras, por ejemplo, en países como El Salvador, en el Triángulo Norte, está vinculado con jóvenes que no tienen ninguna posibilidad, no había nada en el sistema, ni oportunidades educativas, ni oportunidades de empleo, eran por naturaleza ninis, y mucho de esa violencia y esa criminalidad viene precisamente de allí. Creo que había otra pregunta, no sé si había... ¿Es esa? ¿Sí? ¿Y las pensiones? El tema de las pensiones. Bueno, mire, eso es complejo. Hay varios grandes discusiones en América Latina. Estamos por sacar un panorama laboral temático en OIT ahora, en este mes, revisando las coberturas en América Latina sobre la protección social y los diferentes esquemas. Como ustedes saben, mucho entusiasmo con los esquemas de pensiones privadas, las AFPs, pero ahora vemos cómo en Chile, que fue el primer país que hizo esas reformas y que tuvo reformas en donde se incentivó, incluso se obligó en algunos casos a muchos cotizantes a entrar en el sistema privado. Ahora, 30 años después, resulta que empiezan a cobrar sus pensiones y las pensiones son 150, 200, 250 dólares, totalmente fuera de proporción con los ingresos que habían tenido antes. De manera que hay, por un lado, una revisión de cómo hacer que los sistemas privados de pensiones funcionen bien y no provoquen ese tipo de desencantos, que entonces también está volviendo a poner la atención sobre cómo hacer sistemas de reparto que realmente funcionen. Aquí es una fuerte discusión, hay diferentes posicionamientos, depende de la historia particular de cada país, pero con esos datos de envejecimiento y con esos datos también de aumento de la tasa de dependencia por la reducción de jóvenes, este tema, por eso lo mencioné de primero, es un gran tema para el futuro del trabajo y el futuro de cómo financiar a esos pensionados. 150 millones vamos a hacer, yo voy a estar ahí, no sé si en el 2050, pero pronto, ¿no? ¿De dónde van a salir las pensiones para mantener a toda esta gente? Eso pasa por también discusiones de prolongar la época de trabajo. Ahora somos jóvenes, dicen que no, los 70 son los nuevos 50s, etcétera. Bueno, entonces hay mucha gente mayor de 65 años que va a poder seguir colaborando en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.